Ya cargó. ¿Listo? ¿Todos ya les cargó la presentación? Sí, señora. Listo. Entonces iniciamos. Entonces, la deshumanización en los servicios de salud. Es nuestro tema para el día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, esto afecta no solamente a pacientes, sino a familiares y el conjunto de las personas que están ahí en ese momento acompañando, ya que esto dice que tiene que ver con el aplazamiento arbitrario de sus consultas. Por ejemplo, cuando yo tengo una cita y no les importa que yo venga por allá de Girardot, tengo la cita acá en Bogotá, y entonces nunca me llamaron a avisarme que el doctor se incapacitó, que el doctor pues también tuvo algún tipo de calamidad, porque todos somos seres humanos, no estamos exceptos de que pueda ocurrir algo inesperado en cualquier momento. Pero la idea siempre es que informen, ¿sí? Que si yo voy a una cita, porque recuerden que ir a una cita es su tiempo, es su dinero que gastan en pasajes, es una serie de cosas que enmarca el momento en que usted va a asistir a un tipo de consulta. Entonces, por lo tanto, es muy importante. Entonces, esto puede afectar a muchas personas. Adicional a esto, que la persona quizás si tiene algún tipo de patología, si está cursando con un cuadro clínico que amerite que lo valoren inmediatamente para que él descarte, es muy importante que se les informe, ¿sí? Dice que con un trato indiferente en algunas ocasiones como no, pues no hay cita, no hay cita, entonces devuélvase, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay usuarios que se ofuscan, que siempre van a buscar, como digamos, problemas, ¿sí? En algún tipo de momento se portan groseros, pero pues también hay que ver, es de parte y parte. Si yo le informo a tiempo, él no tiene por qué molestarse. Entonces, hay en ocasiones que les dicen de manera hostil, déspota, no es la mejor manera en que les pueden tratar, los estigmatizan como son personas quizá que vienen de la vereda, es gente que en algunas ocasiones no tiene todo el conocimiento eh, que marca en este momento el sector salud, entonces sí, como que no les importa, como no soy yo, entonces pues entonces el usuario entonces que se joda literalmente, digámoslo en pocas palabras en ese momento. Entonces, en algunas ocasiones no se distinguen a los pacientes, sí, este tema lo vamos a ver ahorita más adelante, cuando los pacientes no se distinguen por su nombre, sí, sino por la patología. Entonces, uno escucha en algunas ocasiones que dicen como doña diabetes, doña Baumani porque tiene una bacteria, entonces suele ser muy llamativo. Estos sí, son como muletillas que empieza a utilizar la gente, son nombres que no se deben utilizar en su momento, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta el trato a los pacientes sin discriminarlos y siempre haciéndolos sentir que están involucrados. Eh, También hace parte la deshumanización en salud, la entrega de medicamentos, ¿sí? Que en algún momento pueden llegar a salvar, ¿sí? La vida de una persona si se los administran a tiempo. Entonces, esto también hace parte de la deshumanización en salud. ¿Qué pasa? Si nosotros no estamos atentos, no estamos diligentes a este tema, hay personas del área de la salud que trabajan en el área de los no pos, entonces no, que el médico le dio la orden y no hizo el MIPRES o el no pos, entonces que es lo mismo. Entonces ahí es donde viene el inconveniente, ahí es donde viene el tema, no, espérese, diríjase a tal área, este no es el número, vuelva a llamar, espérelo dirección, se le cae la llamada. Entonces no son diligentes, no les importa si el usuario recibe o no recibe el medicamento. O como pasa hoy en día, las teleconsultas en algunas ocasiones no envían no envían a tiempo las órdenes médicas a los correos, por lo tanto, pues la gente queda en lo mismo, ¿no? Tómese un medicamento que debe ser controlado, que debe ser con Omipres, pero si no lo envían a tiempo, pues estamos aquí haciendo que el proceso de salud de enfermedad sea un poco más demorado y no sea diligente en este momento. Esto lo que requiere es una atención oportuna y de calidad. Por lo tanto, en algunas ocasiones podemos ver que la gente hace marchas, que hace protestas, un millón de cosas a las EPS que eh, no les dan un servicio de calidad en el momento que ellos lo requieren. Algunas de las consecuencias de la deshumanización, ¿cuáles son? Entonces,
nos habla de la cosificación. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Cuando llamamos a las personas sin sentimientos, o sea, cuando no, no les damos un trato digno, no les respetamos, involucrando los valores, siendo también honestos con su enfermedad. Entonces, como que se redondea mucho, como que nos da miedo tocarle el tema de lo que está padeciendo, como que le generamos en ese momento, como que nos genera lástima. Entonces, no es el deber ser, no es lo que debemos hacer. Tampoco tratarlos como objetos, como si no sintieran, como si fuesen personas sin sentimientos, el que está allá acostado como si no siente, como que no sabe lo que le están hablando, entonces no es el deber ser. A las personas hay que involucrarlas en el proceso. La ausencia de calor en la relación humana, entonces esto nos habla de la dificultad que se encuentra en el equilibrio afectivo del profesional y la implicación de, sí, de un paciente y lo mismo, de un profesional, es el distanciamiento, ¿sí? Afectivo que no hay entre pacientes. No quiero decir que haya llegue y todos los días mi amor, mi vida, mi corazón, pues ¿por qué no? No es el deber ser. Incluso hay pacientes que no les gusta que les hablen así, pero debe sí haber un tratamiento, un trato afectivo, respetuoso, amable siempre con el usuario, siempre que a pesar de que él sienta que está lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de las personas que lo quieren, lejos de sus comunidades o donde ellos habiten, sientan que el lugar donde se encuentran en ese momento es un lugar agradable que les brinda un trato humano, que se sienten como en casa. No podemos decir que, bueno, quizá lo tendrán todo, que pueden estar en ese momento pues acogidos de la mejor manera pues porque están en un ámbito intrahospitalario, no tienen toda la mano. Sin embargo, la idea es que mientras se encuentre en este lugar nosotros podamos brindarle ese trato, ¿sí? Que él se sienta en un lugar agradable. Reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo enfermo y respeto por la debilidad. Entonces, no, que quizá porque es una persona que no entiende bastante su enfermedad, es una persona humilde, es una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, entonces no vamos a tratarlo de igual manera, porque suele pasar. Entonces, no, pues hay personas que no, quizá no tienen ese conocimiento, no tienen esa habilidad, esa destreza quizá para buscar eh, la información que requiere. Por ejemplo, hoy día las personas están muy documentadas, ¿sí? Google es el mejor médico para ellos, entonces buscan gripa, entonces ya todo les despliega cómo que pueden hacer para curarse una gripa y todo, ¿sí? Entonces eso, las personas hoy en día no comen entero todo lo que les dan, lo que les dicen, porque ellos siempre están investigando, es que yo tengo el amigo médico y si tienen algún familiar que trabaje en el área de la salud, siempre ellos van a preguntarles a ustedes mismos y se van a dar cuenta con el pasar del tiempo, van a creer que ustedes pues pueden saber un millón de patologías, ¿sí? Pero en cambio, si ustedes no se las saben, pues las van a averiguar, ¿sí? Porque suele pasar, entonces siempre va a estar el médico, el especialista, al cual pues yo tenga una buena relación profesional, le pregunto, no, mire doctora, a mi familia le pasa esto y aquello, y entonces usted en qué me puede colaborar. Entonces la gente hoy en día no, no no se come el cuento quizá de todo lo que le dicen, mientras que algunas personas sí. Por lo tanto, entonces es bueno tener ese reconocimiento a estas personas, siempre con un trato digno. El tratamiento integral y global del enfermo, entonces hace referencia como una persona compleja y total, sí, todo paciente independiente de su diagnóstico, en algunas ocasiones usted puede ver un paciente normal, ¿no? Pues que tiene algo que quizá no amerite correr en ese momento, pero puede ser una bomba de tiempo como suele uno decir en el ámbito intrahospitalario, que en cualquier momento entonces eh, pueda llegar a presentar una parada respiratoria, por ejemplo. Entonces, a todos los usuarios es necesario tratarlos de manera compleja, así que abarque todas sus dimensiones, lo que siempre les he mencionado, su parte física, psicológica y espiritual. Es muy importante abarcar estos tres ítems para poder dar un tratamiento adecuado. La participación del paciente en la toma de decisiones, entonces es la relación del sanitario, o sea, profesional, perdón, de la persona que estamos tratando con respecto al enfermero. Esto debe contar con la vulnerabilidad del paciente, entonces siempre es bueno explicarle bien a los usuarios
qué se le va a realizar, por qué se lo vamos a realizar, sí, siempre involucrarlo en todo este tema sin dejarlo atrás. En algunas ocasiones, pues el usuario personalmente no quiere, no, yo no quiero que me intuben y no quiero que me intuben y se paran las pestañas y dicen que no, pero los hijos dicen, no, yo decido por usted y resulta que finalmente se les terminó muriendo la mamá. En algunos casos uno termina evidenciando eso, entonces no hay que ser egoístas. Si el usuario pues ya dijo que él no quiere, que definitivamente pues que lo intervengan, le hagan algún tipo de cirugía, que lo lleven a una UCI, hay que respetar la última voluntad de los usuarios, pues porque si ellos no quieren morir de esa manera es muy respetable. Siempre una relación empática que permita un modelo de alianza entre el médico y el enfermo, que consista en una confianza depositada. Entonces, no solamente el médico, aquí involucra a todo el personal de salud, a todos los profesionales, a todo el equipo interdisciplinario que en ese momento está atendiendo a un paciente. Recuerden que pues, un paciente siempre va a requerir de un equipo interdisciplinario. No todos los pacientes quizás requieren terapia, pero más si todos los pacientes requieren de una enfermera, pues porque ustedes son las personas que están siempre ahí para atenderles todas sus necesidades mientras se encuentran en un ámbito intrahospitalario. Bueno, nunca pues habíamos tocado el tema de la definición del paciente, es pues muy importante. Siempre hablamos de paciente, pero ¿qué es el paciente? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud nos dice que el paciente es la persona que recibe atención sanitaria y a la atención sanitaria como los servicios que reciben las personas o las comunidades para promover, mantener, vigilar o restablecer la salud. Entonces, todo paciente que recibe una atención, todo, bien sea lo que nos dice en una comunidad, em, en el sitio donde se encuentre, es la persona que recibe en ese momento un tratamiento, bien sea para X o Y enfermedad, bien sea porque se le está haciendo un seguimiento, porque se le está haciendo algún tipo de rastreo, ¿sí? De acuerdo a su vulnerabilidad, por ejemplo, si son pacientes desplazados de la violencia, que a pesar de eso el paciente padece una enfermedad infectocontagiosa o que es hipertenso, que es diabético, entonces siempre es como abordamos. Entonces, el paciente hace referencia a todo esto, a todo lo que le presta un servicio. Entonces, es la persona a la cual yo le voy a prestar un servicio de acuerdo a sus necesidades que tenga en ese momento. Entonces, aquí nos hace referencia, con frecuencia se transgrede la intimidad y la privacidad de los usuarios. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando ellos están en el área, bueno, donde se encuentren en reposo, en su descanso, por lo general en las noches, es importante no hacer ruido. En algunas ocasiones hay usuarios que ponen queja por eso, hay unos que se callan y dicen, no, yo prefiero pues no decir nada para no tener inconvenientes. Pero pues no es lo ideal, no es dejar que ellos se callen, por eso les coloqué esta imagen acá, Lucía, o sea, hacer lo que queramos y entonces les callamos la boca porque no queremos que quizá por culpa de ellos nos regañen. Entonces, esto hace parte de la deshumanización en un servicio. No tener respeto en los momentos de reposo del usuario y la tranquilidad que ellos tienen, ¿sí? Que los enfermos pues tienen en algún momento. Entonces, por ejemplo, si él está en ese, yo me voy a medianoche a la 1 o 2 de la mañana a canalizarlo porque tiene el cambio de vena al otro día. Entonces, para nadie sería agradable que a la 1 o 2 de la mañana lo estén despertando simplemente porque no, pues no hay que dejar de lado, pero pues uno tiene que también ver los espacios de los usuarios y de acuerdo a eso, pues realizar las actividades. Por ejemplo, si voy a tomar signos vitales y los tomo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo también al diagnóstico del paciente y a su cuadro clínico, pues vamos a determinar, pero importante, con cuidado, despacio llamarlos, de manera que ellos no se asusten, que ellos no se molesten, que ellos se sientan en ese momento agradables.
Entonces, no hacer ruido, porque hay gente que trabaja pues en la noche y siempre está activa, está haciendo sus cosas, pero pues hay personas, por ejemplo, 20, 30 pacientes que descansan. Entonces, por eso yo no les voy a impedir en ese momento simplemente porque yo quiero escuchar música, porque yo quiero gritar, porque yo quiero reírme, porque quiero hablar por teléfono. No, hay que aprender a respetar los espacios de cada persona y no ponernos bravos cuando nos llaman y nos dicen, no, señorita, es que no puedo dormir porque usted me dejó el foco prendido, porque ustedes hacen ruido, no, no molestarse, porque recuerden que eso hace parte pues también de las sugerencias que nos hacen en algunas ocasiones los pacientes y los familiares. Esto nos hace referencia al cansancio que en algunas ocasiones tenemos los profesionales de la salud. Les recuerdo, nosotros también somos humanos, pero por eso no vamos a ir a regañar, a maltratar, a vulnerar los derechos de las personas simplemente porque yo estoy cansado, porque ya trabajé todo el día, llevo 12 horas de turno, 24 horas de turno, entonces ya me cansa que a la hora número 22 me llame el usuario a que le alcance el pisingo, al que le alcance el pato, no. Entonces, ellos no tienen la culpa de nuestro cansancio. Recuerde pues que nosotros trabajamos, vamos a trabajar en este oficio, por lo tanto, debemos hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma, siempre implementando nuestros valores, lo que aprendimos y no desquitarnos con la persona que quizá en algunas ocasiones es vulnerable en ese momento. Entonces es importante siempre atenderlos de la mejor manera debido a que es pues nuestra obligación de atenderlos y no tener que victimizarlos o que por culpa de ellos quizá yo estoy cansada porque tuve un mal turno, porque esa persona tuvo diarrea toda la noche, entonces toda la noche me pidió el pato porque estoy en una UCI y entonces el paciente toda la noche estuvo con tensiones para abajo y para arriba, entonces yo tuve que estar ahí pendiente. No, y entonces por eso no va a llegar ni a tratarlo del mal ni a mi familia, porque recuerden pues que en algunas ocasiones el cansancio también les obliga a que lleguen y se desquiten con sus familiares. Ellos no tienen la culpa de un mal turno que ustedes hayan tenido, ni tampoco los usuarios de lo que ustedes, los inconvenientes que tengan en sus hogares. Recuerden eso, o del cansancio que tengan, porque no he dormido bien, porque no he descansado bien, porque también estoy enfermo. Entonces es importante tener esto presente. Entonces, una lucha contra el anonimato. ¿Por qué me gustó esta parte? Esto es de un artículo de unas enfermeras de un análisis que hicieron de un rastreo. Entonces, ellas se dieron cuenta de que, ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones pasen el señor del apéndice, ¿sí? Pasen el señor, por ejemplo, a salas de cirugía. Siempre como que le ponen un nombre diferente a lo que es el nombre. Entonces, acá nos decía, se trata de evitar esto, algún tipo de despersonalización del enfermero del enfermo, perdón, como por ejemplo decir, pase el siguiente, ¿sí? Entonces ustedes saben que cuando usted va a tomarse, por ejemplo, unos laboratorios, el siguiente, pero pues nunca tienen como presente esto, decir, pase, por ejemplo, señora Karen, o pase don José, ¿sí? Que ya tiene su turno. Entonces es muy importante, entonces acá nos cambia, dice, en lugar de decir esto, pues dice, pase doña Eulalia a su procedimiento. Entonces, esto lo que evita es quitar esos hábitos arraigados de tratar a las personas como objetos, como discriminarla en su momento, como no. Entonces, lo ideal es que la persona se sienta acogida, porque cuando las personas usted las llama por su nombre, ellos ya saben que usted las está tratando pues con una personalidad diferente, que ya es ese trato, esa relación de enfermero-paciente. Entonces, o a veces lo que les mencionaba, se llevan siempre el primer término de la patología con la cual tiene el paciente. Entonces, pues no es lo ideal, no es como allá la señora del cáncer de abdomen o la señora de la hipertensión, la señora del lupus, no. Entonces, siempre es llamar a los pacientes por su nombre, por su apellido, siempre dándoles esa importancia y el primer lugar. Recuerden que lo tomábamos ayer y hablábamos. Recuerden que el usuario es el centro de atención en ese momento, mientras se encuentra hospitalizado. Entonces nosotros debemos de tratarlo como tal. Nos habla aquí de estos ítems que hacen que un medio intrahospitalario en algunas ocasiones sea humanizado o deshumanizado. Entonces, nos habla de una deficiente capacidad de gestión de los servicios de salud. Por ejemplo, un paciente que usted le entrega todos los días y todos los días no, pendiente que le hagan la CEPRO, pendiente que le hagan la ecografía, finalmente nunca se la hacen hasta que se muere. Entonces, imagínese, una persona que se muere esperando un procedimiento, pues no es de humano, no es
no es, es lo que uno espera, ¿sí? Entonces, los malos, recuerden que en algunas ocasiones siempre nos han mostrado, el paciente muere y le llega la orden del oxígeno, le llega la orden de la cirugía, entonces los deficientes servicios en algunas ocasiones de salud nos llevan a que seamos, a que el servicio sea deshumanizado. Psicología de la deshumanización que resulta de las características inherentes de los centros médicos, las relaciones médico-paciente. Entonces aquí es donde van cuando nosotros ingresamos a las instituciones, por lo general nos dan una inducción. Siempre va a haber una inducción de la parte de psicología, donde nos hace bastante hincapié en la humanización en el servicio y también esto, cuando vamos a ser deshumanizados en los servicios de salud. Entonces, siempre esa relación, lo que les hablaba, siempre saludar al paciente, involucrarlo a él, la familia en el proceso de salud, enfermedad, siempre educando. Esto es una educación continua. Entonces, el paciente y su medio, ¿sí? Pues hay pacientes que son difíciles, todas las personalidades no son iguales, entonces, pues también esto lo puede afectar. Entonces, no, que pues quizá a todos los pacientes no se les puede dar una habitación bipersonal, pues porque no está la capacidad de infraestructura en las instituciones, pero tratamos de dejarle un lugar agradable, que es que hace ruido, que hace frío, que hace calor, entonces se trata de ubicarlos de manera pues que ellos se sientan en ese momento en una zona de confort. Los factores socioeconómicos, entonces, esto hace parte de la crisis de la cultura, entonces, porque en ocasiones el señor que viene de por allá de Leticia, por ejemplo, él come algo diferente a lo que se come acá en Bogotá. Entonces, es como aprender cómo nosotros vamos a manejar esos pacientes, cómo los vamos a tratar, cómo les vamos a hablar, la pluralidad de los sistemas éticos, las exigencias paradójicas de medicación de la sociedad. Entonces, ellos a veces en ocasiones ustedes saben que dicen, no, pero yo fui al médico, lo único que me ordenan es acetaminofén. Entonces, pues no, no es acetaminofén que la gente cree que le ordenan eso porque quizá le quieren hacer un daño, no. No digo, no sé si desafortunadamente o afortunadamente es el único medicamento que no hace tanto daño en el organismo. Entonces, es esto, es la exigencia, por ejemplo, hay gente que quiere que le den un antibiótico porque tiene una gripa porque ellos van y exigen, no, es que no me da antibióticos. En algún momento alguien en mi vida me dijo, no, es que no me dan antibiótico para subir las defensas. Usted queda como sorprendido, pues porque la falta de cultura de las personas hace que se brinden exigencias que a largo plazo generan que, que ellos crean que nosotros somos servicios deshumanizados porque no se les brinda lo que ellos quieren. Entonces no es el deber ser. La fragmentación y la segmentación del sistema de salud. En algunas ocasiones recuerden pues que hay pacientes que no cuentan con el sistema, no tienen esa accesibilidad, no pueden contar quizá la disponibilidad de los especialistas en su ciudad, en el lugar donde ellos estén. Entonces, esto hace que en algunas ocasiones se rompa, se fragmente algún tratamiento que ellos llevaban, que sea más dispendioso, que sea más demorado poder obtener un diagnóstico y un tratamiento rápido. La débil rectoría de incumplimiento de las autoridades con las funciones esenciales en salud pública. Entonces, aquí nos habla con respecto, por ejemplo, em, cuando pasó lo del dengue, ¿sí? Entonces, ¿cómo mitigar? Si yo veo que una sociedad ya me aparecen en una comunidad dos, tres personas con dengue, por ejemplo, con sarampión, con varicela, hombre, pues entonces esta oportunidad que yo le brindo a esa comunidad hace que no se mitigue un poco esa propagación, ¿sí? Y que no se me vaya a convertir en algo peor y que haya miles de mortalidades por esto. Entonces, aquí nos habla de lo que tienen los entes territoriales, por ejemplo, los entes de control, que en este caso las Secretarías de Salud, el Instituto Nacional de Salud que vigila toda la parte de salud pública. Entonces, la debilidad en algunas ocasiones de esto, la falta de exigencia, de coordinación, de trabajo de campo, hace que no se pueda mitigar a tiempo lo que pueda poner en riesgo la salud de esa comunidad, de esos niños, de esas mujeres gestantes. Entonces, o sea, todo esto hace parte de que se pueda brindar un trato humanizado y que no se nos vuelva un trato deshumanizado. Recuerden que los errores en salud, la falta de atención en algunas ocasiones y todo esto termina desafortunadamente con la muerte de muchas familias, dejando niños huérfanos, mujeres viudas, madres solteras, un sinnúmero de cosas que nos lleva a no tener un buen trato en ese momento con las personas, con los usuarios, con la comunidad y la atención que les vamos a brindar en el momento que sea necesario. Continuamos con las variables de la humanización en salud.
Entonces, con respecto a las variables de la humanización en salud, tenemos, dice que es el comportamiento que las personas, el comportamiento de las personas que puede variar según la posición o condición en el ámbito donde ellos se desempeñen, ya bien sea del enfermo, del profesional, del directivo propietario. Entonces, esto es lo que vamos a evaluar a diario, de manera permanente, cómo va esa curva, si va descendiente, si va descendiente, si la insatisfacción del usuario va de manera desorbitante, ¿sí? O sea, eso quiere decir que nosotros somos unas personas no adherentes a los protocolos, que no estamos cumpliendo con la normatividad y que no estamos ejerciendo con vocación, ¿sí? Porque si yo hoy trato a un enfermo por allá a las patadas, ¿sí? A su familia la trato con el peor, no hay respeto para tratarlo a ellos, ¿sí? Entonces, esto me lleva a tener un peor indicador. Entonces, esto siempre nos habla del directo propietario. ¿Por qué? Porque entonces, del directo, o sea, la persona que está ahí atendiendo y el propietario, pues si también no es diligente con esto, si ve que está pasando, que las quejas van en aumento, que no se mitiga el riesgo, por ejemplo, de las personas que se caen, por ejemplo, en el baño, porque quizá esa persona no puso antideslizantes a tiempo. Entonces, es eso, es mitigar el daño. También una de estas variables es mitigar todos los riesgos. Por ejemplo, siempre se van a sacar indicadores también, que la cantidad de flebitis en el mes, que la cantidad de caídas, que las úlceras por presión, son variables que se toman para medir también. Entonces, las variables según las condiciones y situación del paciente. Entonces, según por grupos etarios, que recuerden que los grupos etarios es todo lo que es la edad de los pacientes que vamos a manejar. El binomio madre-hijo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este seguimiento a la madre y al hijo, por ejemplo, en el posparto? Entonces, ¿cómo va a ser ese trato? ¿Cómo va a ser esa adaptación neonatal? ¿Cómo va a ser ese seguimiento que nosotros vamos a hacer? Se mide también las personas discapacitadas, ¿sí? Bien sea porque, pues, desafortunadamente lo adquieren en un ámbito intrahospitalario porque ya venía así, nosotros, ¿cómo va a ser ese trato a estas personas? Entonces, es muy importante. Los enfermos mentales, lo que hablamos, nosotros no vamos a tratar a un enfermo, pues, mental con una persona que está en sus 5 sentidos, por decirlo así. El trato no va a ser el mismo, porque siempre debemos ir encaminados a qué le pasa a esa persona, qué le gusta, qué no le gusta, estar pendientes de no dejarles por ahí pues cordones, de no dejarles elementos con los cuales ellos se puedan hacer daño. Entonces esto hace parte también de que la revisión que van a entrar a hacer, entonces si cumple, si no cumple, si la infraestructura está, si el talento humano somos las personas que trabajamos en un ámbito intrahospitalario. Eso hace parte, la parte de enfermos terminales. ¿Cómo va a ser ese deceso con las personas? Si los vamos a dejar ya en esa situación de abandono, porque hay personas que firman el disentimiento y ni siquiera vuelven a visitarlos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar los enfermos terminales? ¿Cómo va a ser ese acompañamiento hasta el final de sus días? El fallecimiento. Entonces, ¿por qué aquí nos habla? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué va a ser una variable el fallecimiento? Claro que es muy importante, porque un paciente que llega 15 de la nada y en la noche me presenta una parada cardíaca sin saber por qué, entonces hay que medir por qué siempre se saca un promedio sí, global, donde dice, bueno, cuántos fallecidos, por ejemplo, em, por VIH, por ejemplo, cuántos fallecidos por tuberculosis, pero digamos un paciente que está en tratamiento por tuberculosis y si le hacen los exámenes rutinarios, pues siempre vamos a poder determinar la muerte de ese paciente. Sí, entonces siempre va a existir esas variables. Bueno, entonces, ¿cuántos por cáncer? ¿Cuántos por ACV? ¿Cuántos por neumonías? Las neumonías también, pues todo este tema se vigila. Un paciente, por ejemplo, que adquiere una neumonía intrahospitalaria, pues no es un muy buen indicador, porque eso quiere decir que ya alguien utilizó las medidas de precaución o no estuvo pendiente, no estuvo al tanto, entonces por eso el paciente pues falleció. Por lo tanto, siempre se va a medir. Por ejemplo, si es una mortalidad materna, se vigila, o si es una mortalidad perinatal. Todo eso se va a vigilar y eso hace parte de las variables que se van a medir. Entonces, si fue que fue un descuido médico, fue un descuido de parte de la enfermera, del profesional, si fue un medicamento que administró mal, entonces todo eso se le hace seguimiento. El abandono. También se mide los pacientes que se encuentran en estado de abandono en las instituciones. Se mide